A lo largo de esta barra de análisis hemos hablado de diferentes temas, pusimos sobre la mesa el asunto económico, la violencia política, la violencia que viven las mujeres, y la pregunta que voy a poner sobre la mesa es, en este contexto que tenemos, ¿qué expectativas se tienen para el próximo 6 de junio? Expectativas de participación. Con esta pregunta le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández, a quienes dejo este espacio. Que tengan una excelente tarde, señores. Hola Magda, ¿cómo estás? Gracias. Víctor, ¿cómo estás? Les saludo. Híjole, a ver, ¿qué expectativa tenemos de acuerdo a lo que Magda nos pone sobre la mesa en este tema? ¿Qué expectativa? Fíjate que no hay claridad en lo que puede suceder. Hay quienes ven que en una elección intermedia, como todas las que conocemos, Víctor, que las elecciones intermedias, es decir, como esta que seguimos, que aunque ahora se ha logrado ya que por lo menos 15 estados van a renovar gubernatura, y bueno, todos los municipios del país y desde luego los congresos locales, sí, me parece que sigue siendo una elección intermedia que no va a tener ese gran voto cuando son elecciones presidenciales, que de alguna forma jala una buena cantidad de personas de interés. Pero fíjate que no estoy seguro, porque a pesar de los augurios que hay de que va a ser una elección con pocos votos, me parece que lo que está pasando en el país con esta gran polarización, Víctor, sí puede levantar un interés, especialmente en algunos sectores que normalmente no tuvieran mayor interés en participar. Sin embargo, la gran duda, y de acuerdo al estudio que hizo Mega Noticias con el ITESO hace algunos días, el segundo estudio, pues todavía vemos que especialmente los jóvenes de 18 a 29 años de edad son los menos interesados en participar en la jornada electoral. Y eso me parece, Víctor, un asunto sumamente delicado y grave en estos momentos. Sí, está claro que no les hemos sabido hablar a los jóvenes, no los hemos sabido incentivar, motivar, y ellos tienen sus propios argumentos y su propio mundo, que muchas veces está muy alejado del mundo de la política, que ven como algo sucio, como algo ajeno, como algo que no les interesa porque lo rechazan, porque están decepcionados, porque finalmente pues se han dado cuenta de los escándalos y de la calidad de vida que ellos tienen, y que se refleja mucho, por ejemplo, en el empleo, ¿no? Toda esa cuestión, el poder acceder a bienes, el ver con tristeza que no podrán ellos tener lo que sus padres sí tuvieron de otra manera, acceso a una casa, acceso a un hogar, acceso a formar una familia, y eso desmotiva mucho, es entendible, y desafortunadamente yo he visto poco en los candidatos, poco discurso dirigido hacia ellos o pocas promesas hacia ellos. Hay otros protagonistas que yo creo que sí pueden también ayudarnos a mejorar esta elección. Mira, una última encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, si mal no recuerdo, en cuanto a que la pregunta de cuánta gente estaba dispuesto a votar, ellos documentan casi un 80% de interés por participar, 79.5 para ser exacto, que habla de un interés bastante alto, solo comparable con las presidenciables. Si nos atenemos al comentario que tú haces, que es muy correcto, de que estas elecciones normalmente no atraen y su nivel de participación no llega ni al 50%. Pero si somos optimistas, yo creo que sí podemos aspirar a una participación de un 53% para arriba y de un 55% que sería ya extraordinaria y que podría marcar un derrotero diferente. Sectores motivados particularmente, yo creo que el sector de las mujeres está motivado, Raúl, porque de alguna u otra manera los hemos metido en la agenda de la discusión. El presidente las ha metido en el tema de la discusión, las ha hecho a un lado, han sido agredidas, ellas han luchado por su emancipación, en fin, yo creo que ahí va a haber una participación bastante interesante. Vamos a ver, tienes toda la razón. A ver, las mujeres hoy ocupan de alguna forma un espacio muy importante dentro de la narrativa diaria, de los discursos, de la polémica misma que se genera a través precisamente de la defensa de este género, de las mujeres, y de alguna forma también esto ha provocado que más de ellas participen, ¿sí? Y coincido completamente contigo. Sí, el tema es que tenemos una poca cultura cívica respecto al tema del voto, ¿sí?
muchos no acabamos de entender que es una de las pocas oportunidades que tenemos los ciudadanos, Víctor, para ejercer nuestra autoridad sobre, sobre los servidores que estarían al frente del gobierno. Todavía no acabamos de entender que es de las pocas oportunidades donde realmente nuestra voz se puede escuchar a través del voto. Porque hoy vemos que mucha gente somos muy activistas en las redes sociales, Víctor. Ve Facebook, ve Instagram, ve el mismo Twitter. Sí, somos activistas, protestamos, estamos a favor, en contra, likes, me gusta, no me gusta. Sí, y ahí está la narrativa. Pero cuando se necesita actuar, cuando necesitas salir a realizar, a formarte, a levantarte temprano, a ir a ejercer tu voto, como que no nos queda muy claro exactamente esa función. Y lamentablemente para muchos creen que ese activismo en las redes sociales es suficiente para manifestar a favor o en contra. Y no, lamentablemente el voto es el que nos va a determinar qué sigue, cómo va a estar fundamentado y hasta dónde queremos ir. Y ese es exactamente lo que no se ha logrado convencer a los jóvenes a esa gran participación. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, no se ven los beneficios o los perjuicios que puede tener porque no lo han vivido, porque no lo han tenido, porque quizás piensan que ya, el camino ya está marcado. No, me parece que esos son los cambios que tendríamos que hacer y los candidatos no han tenido la capacidad tampoco de poder lograr y movilizar esos grandes movimientos. Te pongo un ejemplo, Pedro Kumamoto. ¿Te acuerdas de Pedro Kumamoto? Fue uno de los candidatos independientes que junto con Manuel Cloutier hicieron un movimiento nacional de candidatos independientes. Pedro Kumamoto ha creado un partido que se llama Futuro en Jalisco, ¿sí? Pero ya dejó de ser ese hombre encantador, de alguna forma, de ver ese joven, sí, vestido con su pantalón de mezclilla, su playera floja, sí, con un vocabulario que le habla a las personas. O sea, ya no tenemos ese joven que le hablaba a los jóvenes. Y hoy vemos que muchos se han convertido en verdaderos políticos de toda la vida. Sí, ese animal político que lo vemos, que están buscando por las prerrogativas, que están buscando por afianzar, por no perder lo que se han logrado, y se han venido desvirtuando muchos de estos movimientos, y eso desanima mucho a los jóvenes, Víctor. Fíjate, pero por otro lado también, Raúl, yo soy optimista, ahora sí un optimista irredento en este sentido, igual también luego dicen que un optimista es un pesimista es un optimista, puedes tener mala información, pero bueno, en fin, a lo que voy. Aquí hay varios factores que están motivando al joven y particularmente a las mujeres, que va más allá nada más de tomar conciencia si eso no es importante tu voto, sino hechos que han levantado la indignación, hechos que han levantado molestia, hechos que han levantado esos resortes íntimos, últimos, que mueven a la persona a levantarse de su cama ese domingo e ir a votar. Y creo que ahora están presentes, y están presentes, para bien o para mal, dentro de ese esquema de polarización en el que hemos caído, en el que por un lado estamos discutiendo dos proyectos de nación, pero por otro lado también estás discutiendo aspectos que tienen que ver con tu economía, que tú sabes qué es lo que nos duele principalmente. Claro. Pero no solo eso, también hay otros aspectos que tienen que ver con el trato que se le ha dado a las mujeres, que no ha sido nada digno en estos últimos meses, lo hemos visto en manifestaciones. Y si tocamos el tema de la inseguridad, y si tocamos el tema de la salud pública, esos pueden ser detonantes íntimos que tiene un ciudadano muy en el interior, que lo muevan a tener una actitud de voto, para aprobar o reprobar. Así creo. Sí, bueno, y ese es exactamente el reto. Estamos a 11 días de la jornada electoral y tenemos, todo este gran panorama por delante, ¿sí? Con yo veo dos polos en esta próxima elección, ¿sí? El continuar de alguna forma con esta propuesta que tiene el presidente López Obrador a través de Morena, de alguna forma de lograr una transformación, a pesar de que los datos, la información no nos dicen
que las cosas vayan bien, y por otro lado los que dicen no, sí, tenemos que cambiar el rumbo de este país. Y eso es a veces lo que no se logra entender. Hoy tenemos, y hablaba de esta falta de cultura cívica, de cultura política, Víctor. Muchos no sabemos para qué caramba sirve un diputado federal, qué hace, ¿sí? Que nada más levantan la mano porque alguien que son una borregada, que ganan un dineral, ¿sí? Eso es lo que se sabe, pero no sabemos lo importante que es tener un legislador que pueda dar la batalla en un parlamento, en un debate, y poder de alguna forma convencer a los demás de que se está haciendo lo correcto para aprobar, para derogar, para generar una nueva ley. Diputados locales, nosotros mismos muchas veces no sabemos exactamente qué hacen. Por eso, cuando hay votaciones como presidentes municipales o gobernadores, es la que puede de alguna forma llevar una mayor cantidad de interés a la votación, porque sí sabemos lo que hace un presidente municipal, porque sí sabemos que falta seguridad, porque sí sabemos que el alumbrado público no funciona, porque sabemos que el agua que llega a nuestras casas llega sucia o no llega. Sí, esas son las cosas que a la gente nos preocupa, pero a veces la parte, digamos, del entramado para poder generar leyes, derogarlas, construirlas, analizarlas. Eso es lo que a veces me parece que nos falta mucho, pero y fíjate, eso es importantísimo, Víctor. A ver, Raúl, pero hay que también tomar en cuenta un factor, y es un poquito en descargo del ciudadano, porque lo que tú dices es correcto totalmente. No estamos incentivados a la participación política, pero ¿hasta qué punto ha sido responsabilidad de gobiernos anteriores, de nuestros líderes, de nuestros políticos, que más bien nos han tenido siempre sumidos en elementos de supervivencia, básicamente? La mayor parte del mexicano pasa la vida luchando por sobrevivir, por salir adelante, por mejorar su economía, por cuidarse en aspectos de seguridad, por cuidarse en aspectos de sanidad. ¿En qué momento, y con ingresos bajos, en qué momento va a tener tiempo ese ciudadano para poder hacer política, para poder preocuparse por los actores políticos cuando está día a día luchando con la vida diaria, valga la redundancia, que es realmente el factor fundamental? Ese es uno de los resultados de los regímenes que hemos tenido, que han mantenido un nivel de pobreza muy alto, pero junto con la pobreza conlleva esa falta digamos, de formación política para poder participar. Sí, pero y tienes toda la razón en esa parte, cómo lograr que ese joven que solamente le alcanza para sus camiones y para echarse una chela el fin de semana, porque eso es exactamente lo que les alcanza para esto. ¿Cómo darse cuenta que lo que su voto puede decidir es que siga en ese mismo camino de tener solamente dinerito para su camión y para la chela del fin de semana, o que pueda tener la posibilidad de desarrollar, de ser un emprendedor, de tener la posibilidad de capacitarse para ser un mejor empleado o ser incluso un emprendedor en comercio o industria? O sea, esas exactamente las grandes diferencias, pero a veces no se tiene claro exactamente la diferencia que hay entre una cosa y otra, y lamentablemente pues muchos están simplemente para eso, para que les alcance para el camión, para seguir yendo a la escuela si es que van, y para echarse unas chelas el fin de semana, y eso es muy lamentable. Las cosas tienen que cambiar, y no quiere decir que no quieran. El tema es que no hay posibilidades muchas veces en el camino en que parece que vamos, Víctor. Sí, subrayo lo que tú dices, Raúl, estoy totalmente de acuerdo. Confío en que dentro de lo malo que ha sido la polarización en la que hemos caído últimamente, tenga un lado positivo, que incentive al joven a votar. No se diga en el caso de las mujeres también por igual, que han sido pues agredidas, ofendidas o por una u otra razón, y esos sean resortes que ayuden a votar. Y verdaderos motores, Víctor. Ahí está la información, y precisamente hablando de esto, vamos a seguir informándolo aquí en Mega Noticias a través de Lidia Cumi, que está listo. Gracias, Víctor.